Bien, bueno, vamos a hablar con una persona que hace unos meses que no tenemos el placer de hablar con él y en la semana me llegó un mensaje de una charla que se llevó adelante en el barrio de San Telmo. Esto fue más específicamente el martes pasado, y la charla se llamaba Reconstruir la Esperanza. Allí estuvo Ricardo Alfonsín y está la persona que nos está atendiendo, que es el presidente de Forja, es abogado, es periodista y además en su momento fue vicepresidente del ENACOM y se llama Gustavo López. ¿Qué tal, Gustavo? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Marcelo, buen día, un gusto. Gracias por saludarme y gracias por la posibilidad de comunicarme con vos. Bueno, lo primero que quería tratar de consultarte tiene que ver con la palabra que hace eje en la charla que el otro día llevaron adelante con Ricardo Alfonsín, que es la esperanza, ¿no? Ustedes hablan de una reconstrucción de esperanza y cuando me llegó el mensaje que me mandaste, yo lo primero que intenté linkear fue con lo que dicen los encuestadores de aquel votante que votó a Milei y que hoy está bastante ofuscado con las medidas de la administración del presidente Javier Milei, que está descorazonado y que lo único que le queda para aferrarse es la esperanza. Y eso, bueno, muchas consultorías han dicho que en este tiempo lo que le dan al gobierno de Javier Milei para que pueda realmente implementar sus políticas, todavía lo están apoyando porque les queda esa esperanza. Entonces la pregunta tiene que ver con qué tipo de reconstrucción de esperanza están planteando ustedes, sabiendo que la derecha, la centroderecha, la extrema derecha se ha adueñado de otra palabrita que ahora también es esperanza, como hace poco tiempo fue libertad. Es cierto lo que vos planteás. A ver, la esperanza uno después la llena de contenido. Siempre la esperanza es estar mejor, que te solucionen los problemas, poder vivir con tranquilidad, poder vivir sin miedo, que te alcance la plata, tener trabajo, en todo caso ser feliz. Digo, eso es la esperanza. Después el tema está en transmitirlo. ¿Qué herramientas o de qué herramientas dispongo yo o de qué discurso dispongo yo para que la sociedad crea que puede alcanzar todos esos objetivos? Es decir, que puede tener esperanza de alcanzarlos a través de esa propuesta. Evidentemente, Milei le habló a la gente. Yo estoy absolutamente contrario, o soy absolutamente contrario de la política que él está aplicando y creo que nos va a llevar a muy mal puerto, lamentablemente, pero él convenció a la sociedad que el camino era por acá y la sociedad creyó que la vieja política, expresada en todo caso por los dos grandes frentes electorales que habíamos gobernado los últimos 8 años, no teníamos nada que ofrecerle. La esperanza pasó por alguien que estaba proponiendo algo diferente, y aunque uno le advirtiera a la sociedad, mira, por este lado vamos a chocar, decía, mira, yo me siento que ya chocamos por el lado que ustedes me siguen proponiendo. Entonces, cuando uno habla de reconstruir la esperanza, desde el progresismo, por llamarlo de alguna manera, primero usamos el término reconstruir porque ya tuvimos esperanza y en muchos momentos los concretamos. Digo, por una cuestión de edad, el 83 fue un momento de mucha esperanza, de terminar con la dictadura, de terminar con 55 años de desencuentros, de golpe de Estado, y realmente los primeros 4 años de la transición democrática del gobierno de Alfonsín no solo fueron esperanzadores, sino que logramos un montón de cosas que hoy las seguimos disfrutando, como por ejemplo la consolidación de la democracia. Hay otra generación que en el 2003 reconstruyó la esperanza con la cuestión económica y social del kirchnerismo, y realmente fue un periodo bastante prolongado porque hasta hoy algunos añoran aquello que pasó. Y yo creo que hay que reconstruirla desde otro lugar. Vuelvo a decir, desde cuando uno habla del progresismo, habla de las ideas de progreso, de la justicia social, de la equidad, obviamente de la libertad, y me parece que lo que hay que hacer es, desde ese campo, desde el campo del progresismo, de la centroizquierda, del peronismo progresista, por llamarlo de alguna manera, también, frente a, bueno, el discurso de la derecha, porque yo creo que en algún momento, no sé si muy lejano o cercano, los que hoy tienen esperanza con Milei se van a desencantar, porque ninguna de las medidas que está tomando y que va a tomar en el sistema inmediato tienen que ver con las expectativas de la sociedad.
Esto es, no te va a mejorar el salario, no te va a mejorar el empleo, no te va a mejorar el poder adquisitivo, digo, no te van a mejorar las condiciones de vida, no te va a mejorar la seguridad, digo, los que están peor debajo de la línea de flotación no van a tener a dónde recurrir. El ejemplo tiene que ver con esto de lo que pasa con la ley bases, ¿no? Vuelve a insertar ganancias como impuesto y baja la alícuota de bienes personales para el sector más minoritario y más poderoso de los conciudadanos de la República Argentina. Ahora, cuando vuelve a liberar las prepagas y libera los precios de Internet. Entonces, los sectores medios van a ser los más sacudidos. Y los sectores bajos no van a tener ni siquiera lo poco que estaban teniendo hasta acá. Digo, que era una asistencia más fuerte de la que hoy tiene. Cuando pienso en el radicalismo desde lo formal, pienso en la figura de Martín Lustó y tanto Ricardo Alfonsín como vos, Gustavo, son dirigentes que han transitado por la UCR formal y hoy continúan siendo radicales, pero con experiencias que escapan de las estructuras de la UCR convencional, porque la UCR, entiendo yo, que en su momento no los pudo contener, porque apoyaron, por ejemplo, la administración de Mauricio Macri, y el radicalismo fue para otro lugar, alejado de lo que recién hablábamos de ideas progresistas que incluyan a los sectores más endebles en una sociedad mucho más igualitaria. Y cuando pienso en la figura del presidente de la Unión Cívica Radical, en Martín Lustó, lo que creo es que si él quiere seguir acumulando algún tipo de poder dentro de su proyecto político en la ciudad de Buenos Aires, va a tener que, me imagino yo, que acercarse a conversaciones con Leandro Santoro y alejarse de conversaciones con Jorge Macri, porque lo de Jorge Macri es todo un sector que se abre para otro lugar que Martín Lustó no está convencido a seguir. Ahora, eso choca también con lo que pasa a nivel de los gobernadores de la UCR. Entonces, en definitiva, lo que quería tratar de preguntarte es, si vos considerás que en la figura de Martín Lustó, lo que va a terminar aclarando el radicalismo en este próximo tiempo, es si el radicalismo, en definitiva, hasta por búsqueda de poder personal de Martín Lustó, si el radicalismo termina cuadrando como un partido político progresista más cercano a esas ideas, o termina enrolado dentro de una coalición conservadora. Mira, yo diría la cosa, el Lustó y en el radicalismo por otro lado. Lustó está por un pie en cada lado porque está en minoría absoluta. En todo caso es el único de los dirigentes que están adentro que pareciera que quiere una expresión socialdemócrata frente a una expresión liberal conservadora que tienen los gobernadores y que tiene, por ejemplo, de Loredo. Digo, yo ayer hablaba con una exdiputada radical, 3 veces diputada, concejal por Avellaneda, y yo le decía, ¿vos te imaginabas en el 83 compartir partidos políticos, por ejemplo, con una persona como de Loredo? Y me dice, no, yo no me imagino que pudiera estar en el mismo partido político. Bueno, yo me imagino exactamente lo mismo. ¿Yo qué es lo que veo? Veo un radicalismo que difícilmente vuelva al alfonsinismo. Yo veo un radicalismo absolutamente, por lo menos en los dirigentes, absolutamente entregado a las posiciones neoliberales y mucho más cercanas a la libertad avanza. Si no, es inexplicable, es inexplicable que le hayan votado absolutamente todo con un discurso diciendo estoy en contra pero igual se lo voto. Eso es inexplicable. Si te votaron para hacer oposición, te votaron para hacer otra cosa, vos tenés que defender tus ideas. Por eso el paso que está dando Ricardo Alfonsín, que es construir en la provincia de Buenos Aires a través de nuestro partido. Digo, Ricardo Alfonsín no se desafilió de la UCR, pero estamos recorriendo juntos en la ciudad de Buenos Aires, pero también la provincia de Buenos Aires, porque él dice, bueno, por este lado no se puede, vamos a ir por este otro. Entonces, así como nosotros convocamos a desencantados de otros sectores a través de Forja, pero con una idea, vuelvo a repetir, progresista, de democracia social, lo está haciendo Ricardo Alfonsín y dice, lo voy a hacer a través de Forja. Si después hay o no un diálogo, obviamente con Santoro hablamos, dialogamos y coincidimos plenamente en las mismas posiciones.
pero con Martín Lustó él tendrá que decidir qué quiere, hacia dónde va. Él ya cayó 2 veces en la trampa de ir a unas PASO contra el aparato macrista y contra el aparato de la ciudad, y perdió las 2 veces la interna. Y él va a tener que decidir qué quiere representar, porque se puede perder una elección por querer representar otra cosa, pero a la larga vas a ganar porque estás con tus principios. Lo que nosotros planteamos el otro día en la charla con Ricardo Alfonsín es, bueno, ¿desde dónde se reconstruye la esperanza? Claro. Bueno, desde los valores, desde los principios que a nosotros nos hicieron militar en política hace 20, 30 o 40 años, es decir, que cuando cada uno de nosotros decidió que la política era la herramienta de transformación, que es una actividad noble, que hay que ponerse al servicio de la gente, que podemos cambiar el país a través de la política, que tuvimos nosotros esa esperanza para poder cambiarlo. Bueno, desde esos principios y los valores. Entonces, si los vamos a mutar, si los vamos a cambiar, si vamos a ir con la corriente, porque hoy la gente va por un lado y mañana va para el otro, yo creo que eso es entregar los principios, y bueno, y no lo vamos a hacer. Entonces estamos dispuestos a perder elecciones, pero no entregar los principios, porque al final vamos a ganar. Recién estabas hablando de la provincia de Buenos Aires, y a mí lo que me resta preguntarte, porque ya habíamos hecho el análisis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la figura de Lustó y el radicalismo, y lo último que quería preguntarte es acerca de si están tratando de trazar algún tipo de puente con Facundo Manes, que dentro de ese radicalismo en diputados no ha votado ninguna de las iniciativas a la que el resto de el bloque de Rodrigo de Loredo ha acompañado, y si ustedes desde Forja, desde esta idea de construir espacios políticos renovados con Ricardo Alfonsín, están tratando de tender algún tipo de puente, conversación con Facundo Manes y su gente. Sí, yo hablé con Gastón Manes, que es el presidente de la Convención Radical, y coincidimos en la misma postura. Ahora, nosotros no vamos a jugar ni en la UCR ni en la interna de la UCR. De hecho, nosotros formamos otro partido político. Claro. En todo caso, si la UCR cambia, podremos hacer acuerdos, y si no cambia, ellos tendrán que decidir qué hacen. Sí, tendrá que saltar Manes. Bueno, yo lo que hablé es, nosotros vamos por este camino y tenemos muchas coincidencias ideológicas. Bueno, pero nosotros vamos por este camino. Decidan ustedes qué quieren hacer. Bien. Bueno, Gustavo, estaremos hablando próximamente para ver cómo va esta construcción política y mandar un saludo a Ricardo. Un fuerte saludo a Ricardo y buen fin de semana para vos, Gustavo. Gracias. Un abrazo. Chau. Quien está hablando con nosotros era Gustavo López, quien es el presidente de Forja. Es abogado, docente, periodista, y en relación a este acercamiento y esta charla que dieron la semana pasada en el barrio de San Telmo, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el exdiputado nacional y embajador en España durante la administración del presidente Alberto Fernández, Ricardo Alfonsín. Gustavo López está